con cada uno de ustedes también y como familia que somos en Cristo. Gracias por sus oraciones, sé que son constantes en esto también, eso es realmente tremendo para lo que nosotros vivimos. Les quiero contar también de que gracias a Dios también nuestra hija Camila, por quien estuvieron orando, está muy bien, así que también le agradezco por estar orando y gracias al Señor por esto, ¿sí? Pensaba justamente, Pablo nos hablaba acerca de vida, de entregarnos al Señor y hacerlo que sea toda nuestra vida, una constante, ¿no? Y después hablamos, este mensaje se trata de nuestra vida, luego se trata de santo, 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 es el Señor, y también de que Él es digno y para Él sea la gloria. Amén. Quisiera hablarles acerca de la prioridad. Prioridad número 1. Y para esto vamos a ir en son de introducción. Vamos a leer el Salmo capítulo 27, versículo 4. Cuando hablamos de prioridades, como cristianos y como personas, en realidad tenemos muchísimas, hay muchas prioridades. Y son importantes las prioridades, por algo son prioridades, ¿verdad? Son cosas muy importantes en nosotros, a veces las cambiamos por lo urgente, pero aquellas que son prioridades, entonces generalmente damos órdenes, nos piden que demos cuál es el orden de prioridad que tenemos. El tema es que acá es la prioridad número 1. Y la prioridad número 1 es lo que te va a llevar a cumplir aquellas otras cosas que también son prioridades en nuestras vidas. Sin esta prioridad no podemos hacer nada. Entonces, para eso vamos a leer Salmos capítulo 27, versículo 4, dice David: una cosa he demandado al Señor, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? Quisiera, en primer lugar, decirles, yo creo que en este capítulo, que es tan conocido, de hecho el título dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Lo conoce, ¿verdad? Ha escuchado eso. De este capítulo tan conocido, creo que está sostenido el versículo clave, me animo a decir que es este. Y es que si usted encuentra a un David en todo lo que corresponde a este capítulo, un David seguro, un David firme, tranquilo, un David que en medio de las circunstancias, de hecho él comienza el capítulo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sabe por qué David puede decir eso? ¿Y por qué puede escribir el resto del capítulo? Y es porque el capítulo está sostenido sobre el versículo 4. Y no es que él está bien, está firme y está tranquilo y tiene paz en medio del tiempo difícil, en medio de guerra, cuando la gente se junta a hablar contra él. ¿Sabes qué? ¿Por qué él está tranquilo? No porque él sea muy fuerte, no porque él sea muy valiente, ni gracias a su astucia, ni sabiduría. Él está así porque dice: hay alguien que está conmigo. Y es que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Hay 3 cosas que quisiera hablar en primer lugar, y lo que quisiera transmitirle ahora es como la bolsa que va a sostener el contenido del tema hoy. Por eso esta es la introducción. En primer lugar, quisiera hablarles de lo que está diciendo David acá. Lo que está diciendo David acá, y dice: pone una prioridad sobre todas prioridades. ¿Sabe cuál es? La presencia de Dios en su vida. Él dice: una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová.
que esté yo en la casa de Jehová. Lo que él le está diciendo, en otras palabras, yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Ahora, puesto que esta es una realidad constante para Dios, ¿por qué? Porque Dios está en todo lugar, en todo momento. Entonces, esto es constante para Dios. Esto es una realidad. El problema es que no siempre es una realidad para nosotros. Entonces, lo que David está diciendo, es decir, lo que él está diciendo es, Señor, que yo tenga en cuenta tu presencia en cada momento y en cada lugar. Lo siguiente que está diciendo David es que esta presencia, esto es lo que busca de Dios, es algo que él no lo puede lograr. Y es por eso, dice, una cosa yo he demandado al Señor. Una cosa yo he pedido. Hay algo por lo que yo oro constantemente. Hay algo por lo cual todos los días yo me preocupo. ¿Y por qué dice esto? Y es porque debido a Él, si es cuanto a Él, no lo puede lograr. Esta relación profunda con el Señor, esta comunión no la puede lograr Él. Entonces dice, Señor, si no lo haces vos, entonces yo no puedo. Yo te necesito todos los días levantarme y tenerte en cuenta. Señor, yo te necesito. Ayúdame a tenerte en cuenta. En cada momento, en cada lugar, cada situación que yo viva. Lo tercero que él está diciendo también es que en esta comunión, en esta relación con Dios, entonces yo puedo conocerle en profundidad a Él, pero también va a transformar mi manera de pensar, pero también va a transformar mi manera de vivir. De hecho, si Él está seguro, Él está en paz en medio de cualquier circunstancia, es porque conoce al Señor. Y eso pasa con nosotros también. Entendiendo estos 3 puntos, ahora sí vamos a ir al tema en cuestión. Así que le voy a animar a abrir su Biblia también en Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 5, versículo 21. Quisiera hablarle de una persona. Muy poco se habla de esta persona en la Biblia, pero creo que dice muchísimo al respecto. Génesis, capítulo 5, versículo 21 y 24. Hoy vamos a hablar de una persona que caminó con Dios todos los días de su vida. A mí me ha llamado mucho la atención la vida de Enoc, y Dios me ha hablado a través de él en diferentes circunstancias, y dice así la Biblia: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Sí? Esta historia me encanta. Hay 3 cosas por lo menos que Dios me ha hablado a través de la vida de Enoc. Quizás usted, yo le aseguro, Dios le puede hablar mucho más acerca de la vida de Enoc. Y quizás solamente con esta parte de la historia. Y es que yo quisiera transmitir 3 cosas que nos enseña Enoc. ¿Sí? Cuando yo pienso en Enoc, lo primero que me enseña y que nos enseña es que nos enseña a caminar con Dios. Enoc nos enseña a caminar con Dios. Cuando yo leo esto, y yo era adolescente, leía mucho y me sorprendía esto de Enoc, yo decía, Enoc tiene que ser medio ermitaño. Para caminar con Dios, yo decía, bueno, estará ahí en la montaña, sin problemas, sin dificultades. Enoc no habrá tenido medio situaciones que lo estresen mucho, ¿verdad? Pensamos así, pero acabamos de leer que Enoc tenía hijos e hijas, ¿verdad? Y por lo tanto Enoc tenía esposa. ¿Les parece? ¿Habrá tenido papá y mamá? ¿Abuelos? ¿Estará el suegro y la suegra ahí? Claro que estará el suegro y la suegra ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Constante. Y entonces lo que trato de decir es que Enoc caminó con Dios en medio de una comunidad.
O sea, lo que estoy diciendo es que Enoc está rompiendo con muchas de las excusas que tenemos como personas. Excusas como, yo no puedo caminar con Dios o no puedo tener la comunión con Dios que desearía porque, bueno, mi cónyuge no me permite, realmente me traba, mis hijos me absorben, el trabajo constante, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo para otras cosas. Los amigos son de mala influencia en mi vida, tengo compañeros de trabajo, trabajamos juntos, muy mala influencia, la verdad que me cuesta, me ponen cosas en la mente, la tentación está constante. Excusas como estas. ¿Enoc habrá tenido que trabajar? ¿Habrá tenido amigos? ¿Circunstancias? ¿Habrá tenido dificultades? ¿Discusiones con la esposa habrá tenido? ¿Verdad que sí? ¿Habrá tenido situaciones de presión, Enoc? Claro que sí, todo esto tuvo Enoc. Lo que usted vive, lo que yo vivo, lo tuvo Enoc. El tema es que él no anduvo con excusas, él caminó con Dios en medio de todas estas circunstancias, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de esto, de que Enoc caminó con Dios, estamos hablando de que él tenía en cuenta la presencia de Dios en su vida, constantemente, y buscaba agradarle. Él buscaba caminar con Dios en su familia, como dijimos, en su trabajo, pero también caminaba con Dios en la tristeza, en la alegría, en la dificultad. Él caminó con Dios en cada momento. Y de hecho era una persona que agradaba a Dios. Y no es que él decía yo agrado a Dios, las demás personas decían, Enoc, la forma en cómo vive es agrada a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, yo le leo en Nueva Traducción Viviente. Dice así, fue por la fe que Enoc ascendió a los cielos sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Vos preguntabas a las demás personas sobre Enoc, una persona que agradaba a Dios, una persona que camina con Dios. Ahora, Enoc no fue una persona perfecta. Nosotros conocemos, Enoc fue llevado, ascendió a los cielos sin morir, pero también conocemos mayor aún acerca de un hombre que se llama Elías. Para el que no sabe, Elías también ascendió a los cielos sin morir. Y de Elías sabemos que él no fue una persona perfecta. De hecho, tenía muchas tentaciones como nosotros, al igual que Enoc. Pero hay algo que ellos tenían en común. Y constantemente usted, cuando lee la historia de Elías, en el cual tenemos mayor información, Elías dice constantemente, el Dios en cuya presencia estoy. Y habla con reyes, habla con otras personas, y constantemente usted lo ve a Elías decir, el Dios en cuya presencia estoy. Y buscaba agradarle. ¿Lo ve? ¿Ve lo que decía Elías? Ve a Enoc ahí, diciendo, el Dios en cuya presencia estoy. No se trata de perfección. No se trata de eso. Hay una inclinación del corazón. Hay una vida. Hay alguien que tiene en cuenta a Dios en toda circunstancia, cada momento. Ahora, yo me pregunto y hago la misma pregunta, ¿sí? De lo que me está enseñando Enoc, a mí, a usted. Creo que ya sabe las preguntas, ¿verdad? Entonces, la voy a hacer es, ¿qué tanto yo tengo en cuenta la presencia de Dios en mi vida? Cuando está en la familia, cuando está en el trabajo, con los negocios. Cuando yo estoy criando a mis hijos, yo tengo en cuenta la presencia de Dios. Señor, ¿te agrada la forma? Yo sé cómo criarlo. Yo tengo la Biblia, los líderes de la iglesia me han enseñado cómo criar. Ya hablaron acá enfrente acerca de la crianza, de seguro. Tenemos hermanos que... Ahora, todo de 10. Pero tener en cuenta a Dios, cuando estás ahí, quizás vos lo sabés hacer bien, pero tener en cuenta a Dios que está ahí, que lo estás teniendo presente en tu vida, en tu caminar. O solamente tenés que hacer los pasos que te han pedido acá que lo hagas. ¿Le tenés en cuenta a Dios a la hora de obedecer en el tiempo tenso?
¿Qué tanto buscas agradarle a Dios? ¿Cuál es tu preocupación por decir, Señor, ¿te agrada? ¿Te honro? ¿Te honro en el trato de mi esposa? Está bien, podemos discutir. ¿Te honro la forma en que estoy discutiendo? ¿Te honro mi pensamiento? ¿Te honro cuando nadie me ve, Señor? ¿Te tengo en cuenta en mi vida diaria? Vamos al siguiente punto que Enoc nos enseña. Segundo punto, son tres. El segundo punto que Enoc nos enseña, o Dios nos enseña a través de la vida de Enoc, es acerca de transformación de vida. Enoc nos enseña de transformación de vida. A mí me sorprende, me es increíble. Es increíble que Enoc, que la Biblia dice, Enoc caminó con Dios. ¿Cuánto caminó con Dios? ¿Un momento? ¿En alguna circunstancia? ¿Una situación puntual? ¿Cuánto caminó Enoc con Dios? Toda su vida. ¿No le parece increíble caminar con Dios toda su vida? Y más allá del punto que es increíble caminar con Dios toda la vida, ¿sabe qué lo hace? Incrementa lo increíble. El que yo soy diferente a Dios. El que no es diferente a Dios. Yo le pregunto, ¿con qué persona le gusta a usted compartir? ¿Con aquellas personas que piensan diferente? ¿Le gusta sentarse? Que constantemente está como que hay diferencia de pensamiento. ¿Le gusta compartir con ellos? ¿Ah? No, ¿verdad? A nosotros nos gusta compartir con la gente que nos sentimos bien, con la gente que nos sentimos cómoda, como que nuestro pensamiento y la de ellos van direccionados. Sí podemos tener diferencia de pensar, pero también tratamos las cosas de manera diferente. Ahora, cuando hablamos con Dios, usted se pone a pensar con Dios. ¿Realmente nos gusta compartir todo? ¿Nos encantan las cosas de Dios? ¿Realmente disfrutamos de Dios todo? Si es sincero, muchas veces decimos, bueno, vamos a orar. Y no parece un jolgorio el orar, ¿verdad? No es que vamos a una fiesta. No pareciera, por lo menos. A veces si usted se pone a orar, o no, que a veces nos dormimos. Delante de la presencia de Dios nos dormimos. Y esto pasa en nuestra vida. Cuando yo estoy con amigos que me encanta hablar, puedo estar hasta las 6 de la mañana hablando y lo voy a disfrutar. Y yo voy a decir, nos tenemos que juntar la próxima vez. Pero cuando yo estoy con el Señor hablando, y bueno, muchas veces hasta usan esto, ¿no? Disculpen, no quiero ofender, pero muchos dicen, la verdad que no me podía dormir, y me puse a orar y entonces me duermo. ¿Sí? ¿Pasa eso? Lo usamos así, como si fuera, bueno, esto me va a hacer dormir tranquilamente, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Entonces, esta es una realidad en nuestra vida. La Biblia dice que las cosas de Dios para el mundo son locura, pero pareciera que para nosotros también las cosas de Dios son locura, porque nos entregamos con cuidado, ¿sí? Nos entregamos con reservas, porque no sabemos qué nos pide, no sabemos cuál es el caminar que vamos a tener, qué es la dirección, qué vamos a tener que dejar, qué vamos a tener que cambiar, muchas cosas, y nos entregamos con reserva. Entonces vemos que nuestro pensamiento no siempre es el pensamiento de Dios. Que ya con Dios es difícil. Que es fácil seguir una religión, pero seguir a Cristo, ¿es fácil? ¿Es fácil seguir a Cristo? Entonces estamos hablando, ¿ve lo increíble que es caminar con Dios? No solamente el hecho de que no caminó con Dios, es que no tuvo que ser transformado a la imagen de Dios, y eso fue un proceso. Es un proceso constante en su vida. ¿Lo puede ver? A mí me gustan otras cosas, no sé, me tientan otras cosas. Yo escucho a alguien hablar y que va a hablar algo medio raro ahí y está el oído ahí presente, ¿verdad? Y eso pareciera que el cuerpo nos pide. Y es diferente. Realmente somos diferentes. Fíjese lo que dice Dios en Isaías 59, 1 y 2. Le leo y dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una diferencia entre Dios y nosotros. Y no es que Él no quiera caminar con nosotros. Él desea escucharnos, Él desea compartir. Pero nuestros pecados hacen ahí una pared. Es como si entre Dios, y disculpe que lo diga, sonará feo, pero es como que nos repelemos. Hace falta que Dios diga, hace tal cosa para que me lleve toda una tentación. Y tenemos todo un capítulo, Romanos capítulo 7, habla del pecado que mora en mí. A mí no me gusta hablar entre grises en realidad. Me cuesta muchísimo hablar como intermedio. Me gusta hablar, ¿sí? Blanco o negro. Eso me es más sencillo. Pero yo digo, Dios, vos querés caminar conmigo, pero resulta que hay pecado en mí. Y es verdad, está el Espíritu Santo también en nosotros, ¿verdad? Y hay una pelea en nuestras vidas y esta es una situación. ¿Por qué? Génesis, las condiciones que tenía Adán y Eva en Génesis, ellos caminaron con Dios, lo tenían a Dios constantemente en su vida. Ahora, esas condiciones de santidad, esas condiciones cambiaron, ya no están, se rompieron. Ahora, sí son restauradas por Cristo, pero la realidad es que el Espíritu Santo está en nosotros, pero Romanos dice que también el pecado aún mora en nosotros, y entonces hay algo ahí medio raro, una tensión medio rara. Pero esa tensión también la tenía Enoc, y hace eso increíble también su caminar, si se da cuenta. Esa tensión que nosotros tenemos, de las cuales nos excusamos, de las cuales nos cuesta. Él también no estaba en Génesis en ese tiempo. Él estaba como nosotros, en la misma circunstancia de nosotros. Y es que caminar con Dios, y es muy difícil. Es difícil porque Él es santo, somos diferentes como hablábamos recién. Él es santo y nosotros somos santificados en Él. Somos muy diferentes. Y en esto, que Él es santo, porque Él es el único santo y nosotros somos en Él santificados, también tenemos un llamado. Y es el llamado de caminar con Él, es el llamado de comunión con Él. Como hablábamos respecto al rey David, es un llamado de comunión con Dios. Y para caminar con Él es un llamado a la santidad, ser santo como yo soy santo. Somos transformados a la imagen del Señor Jesús. ¿Me sigue? Ahora, esto es algo que usted y yo, como decía David, no lo podemos lograr. Y por lo tanto es algo por lo cual constantemente debemos estar orando y pidiéndole al Señor, Señor, te necesito. Señor, ayúdame a tenerte en cuenta. Señor, quiero caminar contigo cada momento. Si lo hizo Enoc, usted también lo puede hacer. Así que le animo, el mensaje es de ánimo. ¿Sí? Yo me pregunto cuántas cosas habrá tenido que cambiar Enoc. ¿Cuánto fue transformado Enoc a la imagen del Señor para caminar con el Señor? Nos enseña a ser transformados por Él. ¿Cuánto habrá tenido? ¿Cuánto fue lo que se permitió Enoc y ponerse en la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy para que tú hagas la obra en mí? ¿Sí? Entonces, Enoc nos enseña a caminar con Dios. Nos enseña acerca de la transformación de nuestra vida. Sin esa transformación, imposible caminar con Dios. Somos muy diferentes. Y tiene que ser sincero con usted, porque yo soy sincero conmigo. Soy diferente a Dios. Tantas cosas que Dios tiene que transformar en mi vida y lo cual yo tengo que entregar. Lo tercero que nos enseña a caminar, en este caminar, lo que nos enseña Enoc es un caminar con propósito. Un caminar, yo diría, un camino bien invertido, uno que vale la pena. ¿Sí? Se imagina a usted, con esto lo que estoy diciendo es que usted, hay muchas cosas, y yo, que vemos para atrás en la historia
nuestra historia y quizás nos recriminemos algunas cosas. Digamos, hay cosas que no tendría que haber dicho o hecho. Hay caminos que no tendría que haber tomado. De hecho, nuestro hermano Marcelo Delgado habló de caminos, ¿verdad? Caminos que no tendría que haber tomado. Y hoy me arrepiento. ¿Se imagina Enoc toda su vida caminando con Dios, viendo para atrás y diciendo, la verdad, me arrepiento de este camino que he tomado, estas decisiones? Me arrepiento de... ¿Se imagina esto? No. La verdad que no, ¿verdad? Porque Enoc miraba lo que tenía atrás y decía, a ver, ¿qué desperdicio puede tener una vida que camina constantemente con Dios? ¿Hay algo de qué recriminarse? ¿Hay algo en lo cual no tenga un propósito eterno? No. Y a eso le animo también. Es que no va a encontrar propósito, un mejor propósito, un camino realmente bendecido que valga solamente en Dios, ninguno más. Y esto nos enseña Enoc también. Vamos a leer Salmos capítulo 92, versículos 5 y 6. Le animo a acompañarme en esto. Acerca de un camino con propósito. Un camino con propósito yo diría que es un fruto de un camino con Dios. ¿Sí? En este contexto, caminar con propósito es caminar con Dios. Es un fruto de una vida que está caminando con Dios. Dice Salmos capítulo 92, versículos 5 y 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Lo leo nuevamente, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Si lo puede apreciar, ¿sí? El autor de este versículo lo que está haciendo es está uniendo tanto los pensamientos de Dios, y él dice son muy grandes, son muy profundos los pensamientos de Dios. Y en cuanto a las obras, muy grandes, son muy grandes. Las obras muy grandes, los pensamientos profundos. El hombre necio no puede entenderlo. ¿Sí? Y es que la realidad es que nadie puede entender esto. De hecho, Salmo 94, 11 dice, el Señor conoce, es Romanos 11, 33, dice, qué grande es la riqueza, nueva traducción viviente, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Ya no es solamente el hombre necio, el que no sabe las decisiones, el conocimiento de Dios, su sabiduría, sino somos todos nosotros involucrados. Personas que no podemos conocer, es muy grande, su conocimiento es profundo. ¿Quién puede conocer el conocimiento de Dios si Él nos lo revela? Y por lo tanto, si no podemos conocer el conocimiento de Dios, su sabiduría, ¿qué nos toca en su obrar? También no podemos entender su obrar. No vamos a poder entender el obrar del Señor. Ahora, muchas veces nosotros tratamos neciamente de compararnos con Dios. ¿Qué corresponde a nosotros? Porque si el Señor obra de acuerdo a sus pensamientos, Él obra de acuerdo a sabiduría, a su conocimiento. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cómo obraremos nosotros? ¿Qué le parece? De acuerdo a lo que conocemos, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a todo eso también, a nuestro razonamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué piensa Dios de nuestro razonamiento? ¿Qué piensa Dios de nuestros pensamientos? ¿Sabe lo que piensa? Salmo 94, 11.
Y dice en Reina Valera contemporánea, usted si lo lee en su versión, realmente va a ser un poco más amplia la palabra que va a decir, más jugosa yo diría, muy hermosa, en cualquier otra versión. Pero permítame leer en Reina Valera contemporánea por el hecho de que me va a permitir ser más sencillo en el mensaje. Y él dice, Reina Valera contemporánea, Salmos 94:11, el Señor conoce la mente humana y sabe que solo piensa tonterías. ¿Sí? Ahora, o vanidades. Y es mucho más amplio porque dice vanidad, o sea, sin sentido, sin valor, sin propósito alguno. ¿Sí? Ahora, imagínese, Dios obra de acuerdo a sus pensamientos, a su sabiduría, a todo lo que es Él, ¿bien? El hombre piensa de acuerdo a su sabiduría, su conocimiento, su razonamiento. El tema es cuando Dios dice, yo conozco la mente humana y piensa puras tonterías. Pregunto, ¿cuál es su obrar? Si su pensamiento es tonto, ¿cuál es su obrar? Tonto, ¿verdad? Nos preocupamos por cosas, queremos alcanzar cosas sin sentido o sin valor, ponemos prioridades en donde Dios nos las pondría, transpiramos las camisetas por cosas pasajeras, tenemos nuestros valores cambiados, ¿sí? ¿Pasa? Tenemos esto en nuestra vida. De hecho, somos tan necios como personas que muchas veces tratamos de conocer el pensamiento de Dios o moldear el pensamiento de Dios a nosotros, del pensamiento de Dios que es profundo y su obra tan grande, y nosotros queremos amoldar a Dios a nosotros. Y usted dice, ¿por qué? Porque muchas veces hay pensamientos como decimos, bien, acá el sabio soy yo y el que obra sabiamente soy yo. Y decimos, bien, es que Dios debería haber hecho tal cosa. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Se da cuenta la insensatez del hombre? Poner a Dios así juzgándolo. Es decir, Dios tenía que haber obrado de acuerdo a lo que yo pienso y el pensamiento de Dios, que Él tendría que hacer tal cosa. Y en vez de nosotros ser moldeados a su imagen, tratamos de bajar a Dios a nosotros. ¿Se da cuenta lo que pasa? No está mal preguntar. El problema es que juzgamos. El problema es que nosotros tratamos de que Dios, ¿qué es lo que Dios debería haber hecho? Pero su pensamiento, con nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro obrar. Ahora, somos muy diferentes, como les dije. Isaías 55, capítulo 8, versículo 9. Mira lo que dice Dios en cuanto a nosotros. Y Él hace una comparación, el Señor, en Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta? Empieza así el Señor. Mis pensamientos son, o sea, no los comparé, ni siquiera, por favor, no tiene ni punto de comparación, no se llega ni un poquitito, ni se aproxima. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nota la diferencia, tremenda diferencia que hace Dios entre su pensamiento, su camino, diríamos, su obrar, su vida, sus decisiones. ¿Se da cuenta la diferencia, tremenda diferencia que hace Dios en esto? A veces antes pensaba, Dios se cruzó en mi camino y creyendo que a veces tenemos caminos en que en algún momento, en un punto, se cruza Dios y me salva. Yo le digo, Dios nunca, no hay caminos
que se van a cruzar en algún momento. Hay caminos paralelos, ¿entiendes? No se van a cruzar nunca, son muy diferentes. En ningún punto, y como son diferentes, en ningún punto de la historia, en ningún momento, ninguna circunstancia, en ningún pensamiento se va a igualar tu camino con el camino de Él y su pensamiento con los pensamientos de Él. Porque se trata de quién es Él y quiénes somos nosotros. Se trata de eso, ¿entiendes? ¿Me explico? Entonces, no son caminos que en algún momento en la historia se cruzan. Son caminos paralelos. Son caminos diferentes. Ahora, el hombre, en cuanto a esto, pensemos, si son caminos paralelos, disculpen, diferentes, ¿qué camino cree usted que va a bendecir Dios? ¿El suyo o el de Él? ¿Qué camino es el correcto? Son caminos paralelos. ¿El que usted está caminando o el que Él está caminando? ¿Cuál es el conocimiento, las formas de solución, la forma de vivir, los pensamientos? ¿Cuál será el que le agrada a Dios, no? ¿El que usted piensa o el que Él piensa? Es diferente. Somos diferentes. Ahora, si Dios va a bendecir su camino, encontramos propósito en su camino. Yo digo, ¿cómo vivir su camino? ¿Cómo caminar su camino? ¿Cómo estar en esto, no? Yo digo, porque yo quiero vivir con propósito dentro de esto. Quiero caminar con Él. Déjeme decirle, el hombre no está hecho para caminar el camino de Dios. No está hecho. Por lo menos no solo. ¿Por qué? El hombre está hecho para caminar, y cuando hablo en este caso caminar es obrar, es vivencia. Entonces, no está hecho para vivir el camino de Dios. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, Dios obra según su sabiduría, su conocimiento. Él hace todo esto, pero también usted va a caminar, va a obrar de acuerdo a su conocimiento, su sabiduría, y como somos diferentes, usted no está hecho para eso. Entonces, de intentarlo y esforzarse, vamos a ver ahora acerca de esto. Y yo voy a dar 3 puntos. Mi hermano Marcelo Delgado en un momento habló de 3 puntos. Yo voy a aprovechar y voy a tomar esos 3 puntos también. Yo creo que coincidimos, muy bueno. Y voy a agregar en esto. Y es que cómo caminar el camino de Dios. En primer lugar, para caminar el camino de Dios, necesitamos conocerle a Él. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué dice Él por aquellas cosas que son verdaderamente importantes seguir? El Señor dice aquellas cosas que son valiosas por las cuales tenemos que transpirar la camiseta, esforzarnos. El Señor dice en su palabra, Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios es como un hombre que en una heredad él encontró un tesoro y entonces lo que hizo fue ir y vender todo lo que tenía para comprar esa heredad y quedarse con ese tesoro. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor Jesús? Lo que está diciendo es, cuando el hombre encontró ese tesoro en esa heredad, vio con mucho valor ese tesoro. Vio lo que era más importante, lo que era más valioso. Y vio que todo lo que él había juntado en su vida, todo lo que representaba, todo lo que él tenía, lo vio como nada. Fue tan así que él dijo, ¿sabes qué? Vendo todo lo que tengo. Me deshago de todo lo que tengo por adquirir aquello que es más importante. Él constantemente, cuando conoce al Señor, usted constantemente puede conocer el camino de Dios. ¿Qué son aquellas cosas que a Él son importantes? ¿Sí? Ahora, usted puede conocer a Dios a través de su palabra, porque Él se dio a conocer a través de su palabra. Puede conocer a Dios a través de las personas. De hecho, espero Dios esté hablando, ¿sí?, a sus vidas en este momento, y va a conocer a Dios a través de las personas, de los hermanos. Puede conocer a Dios a través de las circunstancias. El Espíritu Santo le habla constantemente en este momento y a través de las circunstancias que está viviendo. Sí,
Nunca se va a contradecir el Señor porque es el mismo Señor hablando. ¿Sí? Pero puede conocer el Señor a través de las circunstancias. Su abrazo, su amor, todo lo que es Él le puede dar incluso en diferentes situaciones de la vida. Seguridad, como encontraba David. ¿Sí? Entonces puede conocer a Dios a través de esto. Lo segundo que para caminar este camino es conocer qué cosas son importantes para el Señor, cómo es el Señor, conocerle a Él. Y sí, el segundo es la obediencia, es querer obedecerle a Él. ¿Sí? Es decir, Señor, yo conozco y te voy a obedecer, voy a hacerlo. Hay una cuestión acá, es que por más que usted desee obedecer, no lo podrá. ¿Sí? No va a poder obedecer. Usted va a decir, bien Señor, yo sé qué es lo que tengo que hacer, quiero obedecerte, lo voy a hacer y cuando quiera dar el paso de obediencia, no lo podrá hacer. No lo va a llevar adelante. Y usted se va a esforzar, se va a cansar, va a decir, lo voy a hacer con toda mi fuerza, toda mi energía. No lo haga, está perdiendo el tiempo. No lo haga, no lo va a poder hacer. Acabo de decirle, su camino no es el mismo que el camino del Señor. Y no está preparado para caminar los caminos del Señor. Nunca, y ya lo dije en un mensaje, Dios le dijo que camine su camino solo. Él tiene que hacerlo con usted, porque es su camino. Todo aquello que Él le manda hacer, tiene que hacerlo con Él. Él le dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Se da cuenta? ¿Aún queremos caminar los caminos de Dios solos? No podemos, no lo va a poder hacer. No obedezca solo. Simplemente hágalo de David, te necesito verte constantemente. Yo te necesito en esta decisión, yo te necesito ver. No quiero tomar la decisión, quiero esperar, quiero escuchar, quiero saber qué quieres. Señor, quiero caminar con vos no un instante, cada momento de mi vida. Y eso está hablando de la dependencia del Señor. Me encanta, que es el tercer punto, y con esto termino. Me encanta la película La Cabaña. ¿La vieron a la película La Cabaña? ¿Verdad? La mayoría, por lo menos, levanten la mano, por favor, para tener una idea de lo que estoy hablando. Bien, es muy linda. Aquellos que no la vieron, es una hermosa película. En un momento el actor principal, él está por cruzar el lago en un bote. Y estaba en el medio ahí del lago con todas sus preocupaciones, todos sus pensamientos, lo que él tenía que hacer, con todo lo vivido. ¿Sí? Y entonces esa barca se empieza a hundir y Jesús estaba diciendo, mírame a mí, 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 constantemente. Es una situación en que este actor, el actor principal, en un encuentro con Dios. Y en esta situación está Jesús diciéndole, mírame a mí constantemente. Hasta que él lo mira, esa barca deja de hundirse, con todo lo que él lo vivido, con todo lo que se esforzaba, con todo lo que él era, ya no se hunde. El Señor, él pone su mirada en el Señor. ¿Sí? Entonces, luego hace algo tremendo, me encanta. Yo creo que a todos les encantó esa parte de la película, donde Jesús hace lo que hace con Pedro. Le dice, bueno, salí de la barca, saca de la barca y entonces pisa el agua y pisa firmemente y está con Jesús y empieza a caminar. Y llega al otro lado de la orilla. ¿Sí? Del otro lado de la orilla vive una situación muy interesante, donde él cambia su manera de pensar respecto a Dios, respecto a todos sus sentimientos. Él cambia su manera de ver las cosas y dice, vuelve de esa situación y llega a la orilla. Y está Jesús. Él tenía un rencor, cuando hablamos de la Trinidad, en este caso, él tenía un rencor con el Padre. Y él dice a Jesús, ¿sabes qué? Hoy entiendo, yo conozco lo que debo hacer, he cambiado mi mirada, he cambiado mis sentimientos, yo he cambiado todo. Yo sé lo que tengo que hacer.
Conozco más a Dios ahora. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Y lo voy a hacer. ¿Y sabe lo que hace? Sale corriendo él por el lago. Adivine lo que pasó cuando salió corriendo queriendo caminar por el agua. ¿Sabe lo que pasó? Se hundió. Él se hundió. Y Jesús le dice, no, le dice, para hacer eso tenemos que hacerlo juntos. Para hacer eso tenemos que hacerlo juntos. Y ahí está un hermoso tiempo en donde a ellos se los ve corriendo para obediencia, por conocimiento que ya tenía. Y eso es lo que pasa con nosotros. Qué hermosa situación. Porque nosotros podemos conocer mucho de Dios. Usted puede saber todas las cosas de Dios. Y usted puede desear obedecerle a Dios, pero va a quedar en el agua. Va a querer correr y se va a hundir en el agua. ¿Sabe por qué? Porque para ese camino, para esa obediencia, Dios lo que nos está diciendo es, ese camino los tenemos que hacer juntos. En ese camino lo tenemos que hacer juntos. Así que yo le animo, terminando, ore individualmente. Y diga, Señor, sea sincero, si no camino con Dios, es el ejemplo claro que usted deja la excusa y puede caminar con Dios en medio del pueblo en donde estoy, en medio de la ciudad en donde usted se encuentra, en medio de todas circunstancias. Hubo un hombre que en medio de la crisis, en medio de cuando venía y ya lo estaban por agarrar, él caminó con Dios. Y ese es Moisés. El ejército de Faraón venía y estaba muy cerca, como decíamos, le estaba oliendo la nuca ya al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que en esa circunstancia difícil, de crisis, circunstancia de crisis, de incertidumbre quizás, de preocupación, dice Moisés, en esa situación dice, se mantuvo firme. ¿Saben cómo? Como viendo al invisible. Como viendo al invisible. En medio de crisis, él pudo hacerlo. Y en medio de crisis, usted puede caminar con Dios, porque no se trata de la situación en que usted está viviendo. No se trata de las preocupaciones de la vida, o si estamos bien o estamos mal. No, se trata de un caminar con Dios y ver al que no se ve. Así que le animo, si hay alguien que caminó con Dios y que no fue perfecto, usted tampoco es perfecto y puede caminar con Dios. Ore, hable con Dios en este tiempo y le animo a que se vaya. Señor, todos los días como hacía David, yo haz esto en mi vida, pero yo no lo puedo hacer. Esto es tu obra en mí. Yo oro todos los días para que yo tenerte en cuenta en cada momento, en cada situación.